Bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tocar el tema respecto a la segunda parte de la energía sexual, con respecto a la transmutación de solteros y relacionado esto al equilibrio de la máquina humana, los 5 centros de la máquina humana en coordinación con la transmutación del Enseminis. Bien, ante todo estudiante gnóstico o toda persona que quiera realizar el camino interior debe entender que todo el trabajo es pues con la Divina Madre. Nuestro real ser tiene distintas partes autoconscientes: Dios Padre, Dios Madre, el Cristo, el íntimo, pero es la Divina Madre esa fuerza maravillosa que nos ayuda a avanzar en este camino. La bendita Madre. Todos tienen un Dios Padre y una Diosa Madre. Son fuerzas que no tienen forma en sí, son energías superiores, pero que en las dimensiones superiores ellos manifiestan una forma. Cada padre y cada madre en las dimensiones superiores tienen un rostro, manifiestan un rostro. Es posible conocer esas partes divinas cuando la persona que se lanza al despertar de la conciencia avanza en su trabajo, avanza en las iniciaciones, en la muerte del ego, puede tener esa dicha de conocer a su Padre interno y a su Madre interna, Dios Padre y Dios Madre. Pues Dios Madre dentro de nosotros se manifiesta también en nuestras aguas de vida. El fuego sexual que todos tienen tiene una naturaleza maternal, es Dios Madre. He ahí los grandes misterios, los grandes secretos que permitirían a la persona lograr la autorrealización de la conciencia. Entonces, cualquier intento por despertar la conciencia necesariamente pasa por el trabajo con la Divina Madre, por el trabajo con las energías sexuales. Las energías sexuales, más allá de un asunto del goce o más allá de un asunto de la reproducción, contiene fuerzas espirituales maravillosas que al saber trabajar con ellas permitirían que la persona despierte la conciencia. Todo lo que forma nuestro cuerpo al final es un resultado de la energía sexual. Las células y los átomos son el resultado de la energía sexual. Pues resulta que también todo lo que nosotros sentimos y vivimos al final son distintas manifestaciones de la energía sexual. No solamente lo que comemos alimenta el cuerpo, también la energía sexual. Las emociones que nos caracterizan en distintos momentos de la vida son distintas variantes de la energía sexual. Los pensamientos, los instintos, las sensaciones, todo pues al final viene de la energía sexual. El cuerpo físico y toda su psicología y todas las partes dimensionales vienen de la energía sexual. En realidad, todo lo que conforma nuestro organismo son distintas variantes de la energía sexual. Por eso que hay una relación muy estrecha entre los pensamientos, las emociones y la energía del Enseminis y el potencial sexual. Algo que es muy recurrente en las personas es que, por ejemplo, en relación a los agregados psíquicos o defectos psicológicos, cuando los defectos psicológicos son más intensos en una persona, está relacionado por lo general a que sus aguas de vida están en estado caótico. Hay un mal uso de la energía sexual. Hay una relación entre lo que somos a nivel psicológico, de lo que somos a nivel de personalidad y la simiente sexual. Mientras más caótica es la energía sexual en la persona, más caótica es la personalidad y los defectos de las personas. Hay una íntima relación. Necesitamos entender esto para poder nosotros empezar a transmutar la energía sexual de forma correcta. La técnica es simple, el maestro Samael nos explicó muy bien la técnica, pero más allá de la técnica es necesario reflexionar
en que el que va a transmutar la energía sexual tiene que hacer un trabajo consciente, y esto no únicamente no queda encajonado en saberse la técnica y practicarla. Para que la técnica funcione es necesario que haya muchas otras cosas que uno tiene que estar haciendo a nivel de psicología, de emociones, de instinto. Entonces, más allá de la parte intelectual, entendamos que trabajar con la energía sexual es también trabajar con la mente y las emociones. Si una persona hiciese los trabajos para transmutar la energía sexual, está bien, pero si es que esa persona consigue equilibrar sus centros, sus 5 centros de la máquina humana, su trabajo sería mucho mejor. Pero brevemente hablemos un poco respecto a estos 5 centros de la máquina humana. En otras clases se hablará específicamente de los centros, estos 5 centros, uno por uno, pero se va mencionando todo aquello que percibimos de la vida, todo aquello con lo cual sentimos la vida, la percibimos, la vivimos, pues es a través de los 5 centros de la máquina humana. Tenemos un centro intelectual. El centro intelectual tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, con el razonamiento, con los procesos cognitivos para entender las cosas. Tenemos un centro emocional. El centro emocional tiene que ver obviamente con las emociones, las sensaciones, los sentimientos. Un centro motor que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, la parte motora, la parte motriz. El centro instintivo que tiene que ver con esa inteligencia superior que hace que seamos de una manera, que nuestro cuerpo motor reaccione de una manera. Está muy ligado esto al cerebro, al cerebelo del sistema nervioso central. Entonces, y el centro sexual, que es el centro más poderoso de todos, tan poderoso que es el que da la vida, y al final es quien quita la vida al final. Entonces, estos 5 centros de la máquina humana, por ahí se manifiestan dentro de nosotros los defectos que llevamos dentro, el tipo de psicología que llevamos dentro. Cuando están desequilibrados los 5 centros, entonces el resultado es que se entra en caos, obviamente. Cuando muchos estudiantes dicen, yo trato de realizar un trabajo de desdoblamiento astral y no me sale, pero mientras estos 5 centros estén en manos de los defectos, va a estar difícil que te desdobles consciente en el astral, o va a estar probablemente difícil que tú consigas alguna experiencia en meditación. Entonces, para conseguir que los trabajos nos den resultado, que todo nos vaya mejor, es necesario equilibrar esos 5 centros. Porque cuando no se equilibra esos 5 centros, entonces la energía sexual tampoco está en orden. Y necesitamos tener en equilibrio esto. Obviamente el defecto se apodera del centro intelectual del pensamiento. La ira piensa en renegar, la ira piensa en el problema, la ira piensa en sus enemigos. El resentimiento piensa en sus resentimientos, en sus venganzas, en sus sufrimientos. Y cada defecto, así como tiene un pensamiento, también tendrá un sentimiento. Entonces, el iracundo sentirá ira, sentirá rabia, sentirá cólera. Cada agregado psíquico tiene su pensamiento, tiene su sentimiento. Y un defecto no se queda solo en el pensamiento o en el sentimiento. Hay la tendencia que los agregados psíquicos cristalicen aquello que piensan y sienten. Si una persona, por ejemplo, se le mete el ego de la bebida, el ego de la cantina, pues su cuerpo motor, su cuerpo instintivo buscará ir a la cantina. Y la parte motora se dirigirá a la cantina y sentirá ese impulso en el sistema nervioso por dirigirse a la cantina. Entonces, vemos cómo el defecto está metido en estos 5 centros de la máquina humana, cómo el defecto está metido también dentro del centro sexual. Dentro del centro sexual obviamente está metida la lujuria y todos los defectos al final. Cada agregado psíquico suele robar energía del centro sexual. Mientras más intenso es un agregado psíquico, es que se ha estado alimentando más ese defecto, sirviéndole,
pero también es que ha estado robando más energía del centro sexual. Entonces toda la psicología al final está muy relacionada a la energía sexual. Se pudiera decir por tal motivo que la mente es el sexo y el sexo es la misma mente, ya que la mente viene del sexo. Como está en manos del ego la mente, es un caos obviamente. Entonces, cuando nos identificamos con los agregados psíquicos a través de las circunstancias de la vida, el resultado es que estos 5 centros, en lugar de servir al ser, en lugar de que ahí se manifieste la conciencia, pues se manifiesta la inconsciencia. Entonces los centros, al estar desequilibrados, obviamente no van a servir para que se consiga experiencias internas, no van a servir para que la persona pueda avanzar en el camino. Esto es muy importante tanto como para solteros y también para casados. Los solteros y los casados tienen que aprender a equilibrar los 5 centros para los trabajos en la sexualidad. Los casados, muy especialmente los casados, porque el casado tiene que fabricar tiene que equilibrar el hidrógeno de la sexualidad. El maestro Samael hablaba de hidrógenos cuando se refería a la energía sexual, a energía sutil que también forma parte de los 5 centros. El centro intelectual tiene sus propios hidrógenos, el centro emocional también tiene sus propios hidrógenos, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual tiene sus hidrógenos. Es un tipo de energía muy especial. Obviamente, el hidrógeno más especial de todos es el de la energía sexual, es el más sutil, el más delicado, el más difícil de manejar. Los demás hidrógenos de los demás centros son, ¿cómo decirlo así?, un poco más toscos, un poco más en bruto, no son tan sutiles como el centro sexual. En el centro sexual está el hidrógeno mucho más puro, mucho más refinado, mucho más sutil. Entonces, ahí cada centro tiene sus hidrógenos y necesitamos nosotros aprender a trabajar con estos hidrógenos, ¿ya? Pero como el defecto está metido en cada centro, lo que hace es alterar la energía de cada centro, desequilibrar la energía de cada centro. Entonces, a la hora de transmutar la energía, los casados tienen que, ese hidrógeno 12 del cual nos habla el maestro Samael en la energía sexual, pues está en caos. Ese hidrógeno 12 está en terrible caos. Cuando la persona hace un trabajo serio por el despertar de la conciencia, tiene que aprender a equilibrar esos hidrógenos. Ya, una vez que equilibre esos hidrógenos en el trabajo de transmutación de pareja, se puede ahí crear el hidrógeno Psi-12. El hidrógeno Psi-12 es la energía que transmutan las parejas cuando el Kundalini asciende por la columna vertebral. Preparar un buen mercurio filosofal. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto para lograr ese hidrógeno Psi-12 en la transmutación con el Kundalini, que tiene que ver incluso con la alimentación, que también será tema que tocaremos en otra clase. Pero bueno, entonces el hidrógeno sexual está en caos por el ego, está en caos por la fornicación, está en caos por los agregados psíquicos. Tenemos que equilibrar ese hidrógeno. ¿Cómo vamos a equilibrar ese hidrógeno? Pues para eso están los mismos trabajos de la transmutación sexual y aprender a usar de forma correcta la energía sexual. Entonces, el que quiere equilibrar ese hidrógeno, primero tendrá que dejar de ver revistas pornográficas, tendrá que dejar de ver películas relacionadas a ese tema, a ese tipo de temas, tendrá que estar al acecho consigo mismo, de no dejar que la lascivia se apodere de su mente, o frases o palabras en doble sentido donde se exprese una sexualidad degenerada. Pues tendrá que cuidar mucho las impresiones, ¿no?, que observa, que alimenten a la lujuria. Tendrá que dejar todas esas cosas a un lado. Tendrá que
ser más respetuoso a la hora incluso de mirar. El maestro Samael comentaba, por ejemplo, que él había educado su vista desde muy joven, incluso no permitía que su vista se le fuera pues a las partes íntimas de las damas, ¿no? Que a las piernas, y es las zonas donde normalmente los varones suelen mirar muy seguido, ¿ya? Entonces cuidar la vista, evitar esas cosas. En estos tiempos es muy común, en cambio, que el varón sea muy mirón, incluso las mujeres, pues por los yoes que tenemos dentro, todo eso alimenta nuestra psicología. La persona que tiene una pareja, una novia o una esposa y viceversa, pues solamente debería mirar a su mujer, ¿no? Si quiere hacer un trabajo interior, tiene que aprender a dejar de mirar a otros lugares y para equilibrarse internamente. Entonces, si hace esto, empieza a tener un cierto equilibrio sobre su sexualidad. Si es que se disciplina en los trabajos de la transmutación de la energía sexual, entonces va corrigiendo ese centro, va poniendo en orden ese centro, ¿ya? Y también va poniendo en orden los demás centros, porque si el centro sexual entra en equilibrio, los demás centros también entran en equilibrio. Emociones, mentes, instintos y la parte motora, todo entra en equilibrio. Pero si el centro sexual está en desequilibrio, pues los demás centros también estarán en desequilibrio. Si la persona se entrega a la fornicación, a los placeres de la vida, entonces todo estará mal, todo estará mal. Este es un punto muy importante que los estudiantes gnósticos deben entender, que es necesario empezar a equilibrar el centro sexual. De lo contrario, no habrá ningún avance en este camino. Afirmo o digo esto porque es muy común a veces que el estudiante esté tan interesado en la enseñanza gnóstica, pero que no se preocupe por corregir su centro sexual, pero le interesa la gnosis, le interesan los mantras, le interesan los trabajos, le interesa asistir a conferencias, a congresos internacionales incluso, pero no se preocupa por hacer un trabajo serio a la hora de equilibrar su centro sexual. Y mientras eso no se corrija, el defecto seguirá alimentándose, seguirá existiendo, seguirá robusto, fuerte, establecido en su personalidad en los 5 centros, y no habrá avance de ningún tipo. Entonces solamente el despertar pues será un sueño, un triste sueño, y muchos estudiantes están en ese sueño, y lo peor de todo es que no quieren darse cuenta que están en ese sueño y que tienen que salir de ese sueño. Entonces, he aquí lo importante, el trabajo en la energía sexual, aprender a equilibrar ese centro. Y es necesario que así ocurra, si en verdad se quiere avanzar en el camino interior. Cuidar impresiones, alejarse de malas conductas respecto a la sexualidad. Hay impresiones que en nosotros pueden entrar por la vista, en el pensamiento, al escuchar, en nuestras acciones. Tenemos que alejarnos de lugares donde suelen frecuentar o suele haber larvas astrales, ¿no? Que discotecas, de repente pubs, nightclubs, ese tipo de lugares, pues hay que alejarse de esos lugares, porque también nos cargaríamos de larvas astrales, y las larvas astrales se meten en la mente, degeneran la mente, incitan a la persona que esté inconsciente y a que entre a la fornicación, a que pierda las aguas de vida. Entonces es necesario también alejarse de esos lugares, porque alguien que quiere despertar la conciencia perdería su tiempo si sigue frecuentando esos lugares. Si por ahí tuviera que visitar un hotel por motivos de viaje, dormir en la habitación de una persona por X motivo, pues también tiene que esa persona estar aprendiendo a conjurar, aprendiendo a limpiar ese lugar donde se encuentra, aprendiendo a hacer la limpieza con el azufre, con el alma elemental del azufre, que eso también se va a hablar en otra clase. Entonces tiene que la persona estar cuidando su camino, estar cuidando su trabajo, estar cuidando su trabajo interior. Eso es importante. Y tiene que estar al acecho del agregado psíquico. Si es que dejamos que los defectos, por ejemplo, nos haga estallar de ira,
entonces esto va a repercutir en la sexualidad. Si dejamos, por ejemplo, que la depresión coja a una persona, pues esto va a repercutir en la sexualidad. Si dejamos que la envidia, la codicia se apodere totalmente de nosotros, esto repercute en la sexualidad y la sexualidad queda en caos, y en ese caos no es posible un despertar de la conciencia. Algo interesante respecto a la identificación con los agregados psíquicos es que los centros, los 5 centros que se tienen, están en tal estado de caos, en tal estado de desestabilización, que están dislocados. ¿Qué vendría a ser la palabra? Pues dislocado. ¿Qué es lo que está dislocado? Pues dislocado comúnmente se conoce pues cuando un hueso se sale de su lugar, ¿no? De donde debería estar. La palabra dislocado viene del latín, de la palabra dislocare, ¿no? Dis, que quiere decir pues que algo está en contra del orden establecido, o sea, fuera de lugar. Y locare, de ese latín, quiere decir posición, locación, ubicación. Entonces, dislocado es que algo está fuera de su lugar, fuera de su posición, fuera de una estabilidad dentro de la normalidad, o sea, algo que está anormal y fuera del lugar. Ese es el concepto general de la palabra dislocado, pero los 5 centros están normalmente dislocados en todas las personas, en unos más, en otros menos, pero están dislocados. Como el ego está metido en los 5 centros, entonces los 5 centros, en lugar de ser una manifestación de la conciencia del ser, de Dios, que eso sería lo normal, que en los 5 centros se exprese la conciencia, al estar metido el ego, y el ego es incoherente, entonces la incoherencia está apoderada de esos 5 centros de la máquina humana y los tiene dislocados. Los hidrógenos que corresponden a cada uno de estos centros están en caos, están dislocados, están como quebrados, están fuera de lugar, no están establecidos en la conciencia, sino es que están establecidos en la incoherencia del ego. Por tal motivo se podría afirmar que las personas no perciben la vida como es en verdad. No perciben la vida, aunque crean que sí perciben la vida, que perciben el día, que perciben la noche, que perciben la existencia, pues no se percibe la vida. Todo lo que se ve de la vida se trasluce, se manifiesta a través del agregado psíquico. Es como poner un foco, ¿no? Un foco que sea pues de color verde. El foco alumbra esa luz, pero esa luz sale con el tono verde. Entonces todo lo que percibimos en esa habitación estaría impregnado por ese tono verde. Algo parecido es el agregado psíquico. Entonces vemos desde el lente del agregado psíquico y no percibimos la verdad. No vemos las cosas en verdad, como son. Vemos una mentira, una ficción. La vida por eso se torna mecánica, aburrida, fastidiosa, cansona, absurda. Y hay quienes están incluso no le encuentran sentido a la vida, dicen nada tiene sentido, todo es tan amargo, todo es tan aburrido, todo es tan rutinario. Hay gente que se mata incluso por eso, ¿no? Por las rutinas. Le parece tan aburrida la vida, hay gente que se suicida, ¿no? Yo conocí una persona que una vez, tanto era el aburrimiento que tenía de la vida, no le encontraba sentido a nada, que se lanzó de un puente y murió, se suicidó. Por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el ego, cuando se apodera totalmente de la persona, el ego es un caos, ya no hay verdad de nada, ya no se percibe la vida como algo bonito, es un mecanismo. Esto le pasa a todo mundo. La conciencia está tan atrapada por los agregados psíquicos que realmente ya la gente no soporta su misma existencia, la gente no soporta su vida, entonces tiene que distraerse la mente para encontrar algún sentido a la vida. Las personas, algunos buscan las bebidas, otros las fiestas, otros la degeneración, lo que sea, pero hay que distraerse. E incluso hay personas que están tan aburridas de la vida que llegan a la gnosis, porque encuentran en la gnosis una distracción más. Ay, ¿de qué hablará el instructor?
Ay, van a hablar de mantras, ay, están de curiosos. Ay, van a hablar de magia, están de curiosos. Pero en el fondo a veces hay estudiantes que en el fondo no es que quieran despertar, sino es que están aburridos y quieren distraerse, y para ellos la gnosis es una distracción más de la vida. Si estamos en ese punto, es mejor darnos cuenta que tenemos la oportunidad de despertar la conciencia. No utilicemos la gnosis como un club social, como una forma más para distraernos, sino es que utilicemos la gnosis y los secretos realmente para alcanzar el despertar de la conciencia. Ahí está la posibilidad. Entonces, la vida se percibe de muchas formas con el ego, nada agradables, rutinarias y mecánicas. Hay que romper con todo eso. Justamente aquel que empieza a despertar la conciencia es aquel que se da cuenta del sueño en el cual está sumido su existencia y entonces manifiesta algún intento por despertar. Y bueno, hablando de los 5 centros de la máquina humana, cuando nos identificamos con un defecto en el centro intelectual, este centro a veces llega hasta agotar la energía, el hidrógeno que corresponde a este centro. Hay gente que de repente piensa tanto en un problema que llega un momento en el cual se siente cansado de tanto pensar, porque ha agotado el hidrógeno de ese centro. O gente que de repente reniega tanto que luego está cansado de tanto renegar. O está tan triste que está cansado de estar triste. Agotan el hidrógeno de ese centro. O en todo caso, como está todo dislocado y en caos, ni siquiera se utiliza el hidrógeno del centro correspondiente, sino es que se utiliza el hidrógeno del centro sexual. Los 5 centros le roban energía al centro sexual. Por ejemplo, si una persona está muy metida en su resentimiento y piensa y siente con el resentimiento, está eso dislocado, está eso quebrado, está eso fuera de lugar, entonces el centro emocional, instintivo, sexual, motor, intelectual, empiezan a robar los hidrógenos del centro sexual y empiezan a trabajar con el centro sexual. Por eso es que cada defecto tiene una cuota de sexualidad. El maestro Samael decía, cada defecto tiene su propio pensamiento, su propia emoción, pero también tiene su propia sexualidad. Cuando se investiga dimensionalmente en meditación, en desdoblamiento astral, cuando se investiga el propio subconsciente, pues se ve que así es. El defecto tiene una manifestación del intelecto, tiene una manifestación emocional y tiene una manifestación sexual. Es impresionante ver al agregado psíquico en el subconsciente, incluso de repente hasta frecuentando casas de citas. Eso es muy interesante, vamos a hablar de eso en otra clase. Pero el hecho es que si un centro empieza a trabajar con un hidrógeno que no le corresponde, está trabajando con una energía que no le corresponde. Una energía, el centro sexual, al tener un hidrógeno mucho más sutil, mucho más especial que los demás centros, entonces los demás centros no saben trabajar con esa energía más especial y el resultado es más caos. Es como si, por ejemplo, una máquina que funciona con un cierto voltaje, le conectáramos otro voltaje, pues revienta, ¿no? No funciona. O sencillamente no funciona, o explota o no funciona. Algo parecido. Es como la computadora, ¿no? Toda computadora tiene un estabilizador que hace que transforma la energía que se recibe para que esa energía sea asimilada por la computadora y funcione, ¿ya? Tiene un transformador de energía, pero si le metiéramos otra energía, le quitamos el transformador, pues malogramos la máquina. Algo parecido sucede con los 5 centros nuestros. Están trabajando con energía que no le corresponde, están trabajando con energía robada del centro sexual, que es más sutil, y el resultado es un caos, explotan los centros. Por eso es que los centros no se manejan. La psicología a veces habla de inteligencia emocional, ¿no? Pero la cruda realidad es que el resultado es que no existe tal inteligencia emocional. Muy curioso es que a veces el psicólogo tenga que ir a otro psicólogo, a su colega, para que lo trate a él. Eso es muy común. Que los psicólogos en sus casas al final sufran como cualquier persona, pero no se supone que ellos ayudan a otras personas a equilibrar la psicología, pues
es que el problema es que al no saber nada del ego, no se sabe cómo trabajar realmente la mente. Hay que saber bien qué cosa es la mente, qué cosas son los defectos, los yoes, agregados psíquicos o egos, esas entidades psíquicas metidas en la mente. Sabiendo bien todo esto, podemos eliminar los agregados psíquicos. Entonces, es el defecto al final el problema en los 5 centros. Y el centro sexual, ¿qué es lo que pasa luego? Algo muy interesante. Esto lo comentaba Raulú muy bien cuando hablaba en el Águila Rebelde respecto a estos aspectos de los 5 centros de la máquina humana. Bueno, Raulú fue un discípulo del maestro Samael Aun Weor y es un maestro también. Y bueno, ¿qué es lo que nos comentan? Pues que como los 5 centros le roban al centro sexual y trabajan con hidrógenos que no les corresponde, entonces el centro sexual empieza también a robarle ya a los demás centros. Como le está quitando su energía a los demás centros, el centro sexual también empieza a absorber energía de los demás centros, y a la hora de absorber esa energía del centro sexual, empieza a llenarse también el centro sexual de hidrógenos que no le corresponden, hidrógenos del centro intelectual, del centro emocional, del centro motor, del centro instintivo, pasan al hidrógeno al centro sexual, y esos hidrógenos que son mucho más pesados que el del centro sexual, es asimilado por el centro sexual y el resultado es un caos. Toda la máquina está en un caos. Cada centro está trabajando con hidrógenos que no le corresponden. Obviamente, he ahí el motivo de por qué es caos. A veces las personas, el mismo estudiante dice: yo sé que tengo que hacer un trabajo sobre el ego, sobre mi mente, sobre mi pensamiento, sobre lo que yo soy, pero aparece el gimnasio psicológico y no puedo. O sea, me gana, me vence, me olvido, me duermo, no me acuerdo de autoobservarme, no puedo transformar la impresión, aunque me acuerdo, sé que tengo que trabajar, no puedo, me gana, dicen los estudiantes. ¿Por qué? Es que sus 5 centros están en un caos. Sus 5 centros están trabajando con hidrógenos que no le corresponde, Es como si a un carro, al tanque de gasolina le echáramos agua o le echáramos otra cosa, no le corresponde. En lugar del líquido de frenos le echáramos una gaseosa. No va a funcionar ese carro, te chocas. Lo mismo estamos haciendo con los 5 centros. Estamos trabajando mal esas electricidades. Hay que equilibrar los 5 centros. El maestro nos da pues trabajos de autoobservación. Nos dice que reflexionemos, nos dicen que meditemos, nos dice que no nos identifiquemos. Algo muy interesante que dice el maestro Samael. Dice que el estudiante que aprende a ser sereno ante todas las circunstancias de la vida, o sea, ser sereno, la serenidad consciente es resultado de no identificarse. El estudiante que aprende a ser sereno, nos dice el maestro, se convierte en invencible. Invencible, hay una clave tremenda. Pero no es la serenidad, la postura de que ya estoy sereno porque tomas la postura de serenidad. No, esa es una actuación. Serenidad producto de la conciencia, de no identificarse, de comprender, de estar al acecho de nuestra psicología. Ese tipo de esa serenidad nos habla el maestro Samael. Entonces, tal serenidad, resultado del mismo trabajo, hace que no nos identifiquemos. El que está alerta del defecto dice: bueno, este es un defecto y me quiere manejar. Pues no voy a hacerle caso. Voy a actuar con reflexión y voy a actuar de la forma correcta. Entonces, ahí vemos que las cosas pueden cambiar. No identificarse con los eventos de la vida, con los agregados psíquicos. El que se identifica con una botella de alcohol, pues va a resultar ebrio, como nos dice el maestro Samael. El que se identifica con una mujer coqueta resultará siendo infiel, engañando a su pareja. El que se identifica con el dinero demasiado, pues abandonará la gnosis para buscar el dinero. El que se identifica con el insultador terminará insultando. El que se identifica con el vecino chismoso terminará odiando. El que se identifica
con las demás personas, con la inconsciencia de los demás, terminará él mismo en estado de inconsciencia. Entonces, esto es así. El que se identifica con la vida y sus problemas, pues terminará mal. Entonces necesitamos no aprender a identificarnos para equilibrar los centros. Necesitamos aprender a meditar, porque algo que el maestro Samael nos dice, una de las buenísimas consecuencias, entre muchas otras, de meditar, es que la personalidad egoica pierde poder. Nuestra personalidad es casi totalmente egoica, pero esa personalidad egoica empieza a tranquilizarse, empieza a serenarse. Esa personalidad egoica empieza a perder esa fuerza egoica. Y una personalidad tranquila es buenísimo para el trabajo interior. El que medita también se ayuda a sí mismo a que su personalidad se vuelva más receptivo para el trabajo interior y no tan activo en el defecto psicológico. Pero para que esa personalidad se equilibre un poco, necesitamos no identificarnos con las cosas. Hay que poner cada cosa en su lugar. A veces pensamos una cosa, sentimos una cosa y hacemos otra cosa. Eso es muy común. ¿Y por qué? Porque se tienen los centros dislocados, fuera de lugar, en estado de caos. Por eso es que ocurre eso. Gentes que dicen al final que ya no saben ni qué sienten. Dicen, pienso una cosa, quiero otra cosa, hago otra cosa, pero algo me dice dentro que debo estar en otra cosa. Estamos como partidos en muchos pedazos, en distintas direcciones. Si es que nosotros hacemos algo, concentrémonos en lo que estemos haciendo. Si pensamos hacer algo, pues pensemos en eso. Si enfocamos nuestro sentimiento en algo, enfoquémonos en eso. Si es que escuchamos una clase gnóstica, enfoquémonos en la clase gnóstica. Si hacemos un trabajo gnóstico, enfoquémonos en ese trabajo, no en otras cosas. Si aprendemos a llevar la vida en equilibrio, esto nos va a servir muchísimo en la muerte de los defectos. Ejemplos. A veces la persona de repente dice, va a escuchar su clase de gnosis, su grabación, su video, lo que tenga, y al mismo tiempo está mirando otras cosas en el celular, al mismo tiempo está mirando la novela, al mismo tiempo está pensando, ay, ¿qué voy a hacer mañana? Al mismo tiempo está pensando en la novia, al mismo tiempo está pensando en el problema que tuvo la semana pasada, y su mente es un caos. ¿Por qué? Está dislocado por el agregado psíquico. No. Entonces, enfoquémonos. Si hacemos algo, hagámoslo. El maestro Samael nos dice, comemos, comamos. Paseamos, pues paseemos. Limpiamos la casa, pues limpiemos la casa. No hagamos muchas cosas a la vez. Procuremos concentrarnos en una sola cosa y eso lo hagámoslo bien. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez me pasó esto algo insólito. Yo le daba clases a una persona X por el video Skype, en vivo. Le daba clases. Pero un día pasó algo curioso, que de repente yo miraba que el estudiante me prestaba atención a la clase, me escuchaba, y al mismo tiempo volteaba la mirada así, ahí, y luego volvía a mirarme, y otra vez miraba a un costado, volvía a mirarme, y dije, qué raro, ¿qué tendrá? De repente tiene un loro que está por ahí, ¿no? Y al ratito, como vi a esta persona constantemente en eso, entonces le dije, oiga, perdón, ¿qué estás mirando? Estás desconcentrándote, ¿qué cosa hay ahí que tanto miras? Y me dice, no, es que estoy mirando mi novela, hoy día es uno de los últimos capítulos, y no me la puedo perder, pero también tengo que estar en la clase, dice. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? Y me dice, no, yo puedo hacer 2, 3 cosas a la vez. Yo puedo mirar mi novela y escuchar la clase de gnosis al mismo tiempo, no hay problema. Entonces, obviamente le dije, oiga, mire, o se queda mirando su novela, o se queda escuchando la clase. Si quiere usted seguir con las clases que yo le estoy dando, me apague inmediatamente ese televisor o acá termina todo, porque eso es una falta de respeto y usted misma se está haciendo daño. ¿Cómo que va a estar con la novela y al mismo tiempo con la clase? Qué absurdo, ¿no? Pero así de absurdo es el ego, y el estudiante a veces es así de absurdo, es así de absurdo. Estamos en una clase y estamos pensando en 1000 otras cosas más o haciendo otras cosas. No, busquemos un tiempo para las cosas, porque esto después se va a repetir en la parte astral.
En la parte astral después dicen que la gente, he tenido un sueño raro, dice, estaba en la casa de mi tía, pero no era la casa de mi tía, era mi trabajo. Es como si mi trabajo y la casa de mi tía se hubieran juntado en una sola habitación. Qué raro. Y después hablé con mi primo, ¿no? Mi familiar, pero no era mi familiar, era mi familiar, pero de repente se transformó en mi vecina. Y después se transformó en mi novia, en no sé qué cosa, y al final ya no sé ni quién era. Qué sueño tan raro. ¿Por qué tenemos esos sueños tan imprecisos, tan absurdos, tan locos? ¿Por qué? Porque físicamente andamos igual, así muy locos. No nos concentramos en nada, estamos perdidos en mil cosas, y en el astral eso lo cristalizamos. No distinguimos las cosas con claridad. Puede hasta venir un maestro en la parte astral y nos dice algo, y no entendemos lo que nos ha dicho, no lo entendemos, es más, hasta lo vemos como si fuera otra persona, o cogemos el mensaje y el mensaje lo entendemos otro mensaje que no tiene nada que ver, Entonces hay que partir de acá del físico. El que quiera despertar la conciencia empieza a hacer un buen trabajo aquí en el físico, empieza a equilibrar sus 5 centros, no se identifique con las cosas de la vida y concéntrese en lo que está haciendo y esté al acecho del defecto. Este es el defecto queriendo meterse en mis emociones. Este es el defecto queriendo manejar mi mente. Este es el defecto queriendo manejar mi instinto, mi sexualidad. Entonces ponemos en equilibrio eso. Y ahí recién vamos a trabajar, ahora sí podemos trabajar bien lo que es la transmutación sexual. Una mente equilibrada puede aprender a transmutar la energía sexual. Una persona que aprende a ser respetuosa es una persona que está aprendiendo a equilibrar sus 5 centros. Esto es importante. Hay personas que de repente quieren despertar la conciencia y todavía no han aprendido a ser respetuosos con los demás. Quieren eliminar al ego, transformarse en maestros, en iniciados, y no han aprendido a ser respetuosos con los demás. Hay personas que incluso son misioneros gnósticos, enseñan gnosis y no han aprendido a ser respetuosos con los demás, ni con sus familiares y amigos, y con la esposa, y etcétera. Son irrespetuosos, quieren mangonear a las personas. Si alguien tiene una idea, pues quieren aplastar la idea de las otras personas. No saben ni saludar, no saben agradecer cuando se les hace un favor. Entonces son personas complicadísimas. Aprendamos a ser respetuosos nosotros, aprendamos a respetar la propiedad privada, aprendamos a respetar la libertad de pensamiento de una persona. Es como si a alguien, por ejemplo, no le gusta la gnosis y dice la gnosis es horrible. Hay que respetarle porque está en su derecho. No te gusta la gnosis, está bien, es tu derecho, chao, que te vaya bien, te deseo buena suerte, ¿no? Y ya está. Pero hay que ser respetuosos con las demás personas, con los familiares, con los amigos, con los desconocidos, ¿no? O a veces de repente hasta hay una persona que de repente aparece vestido como un papagayo y ya estamos criticando. Mira qué ridículo, mira cómo se ha vestido, qué chistoso. Ya estamos criticando. ¿Y qué nos importa a nosotros? Si él se siente bien así, esa es cosa de él. ¿Por qué tenemos que estar criticando? Respetemos a esa persona, ¿no? Si de repente hay una persona que, no sé, digamos, tiene gustos extraños, pues es su vida. Si una persona es media rara, es su vida. No nos metamos en vida ajena. Seamos respetuosos. Si una persona no aprende a ser respetuosa, sus 5 centros están en caos. Aprendamos a respetar a los demás. El que aprenda a respetar a los demás, por consecuencia, los demás lo van a respetar. Si no es así, olvídense. Eso es algo muy importante. Seamos respetuosos con los demás. Una buena base para hacer el camino interior. Y si así entramos a la alquimia, mira, si una persona ni siquiera aprendió a ser respetuosa, entra a la alquimia, ¿qué es lo que va a pasar? La alquimia de pareja es como un repotenciador de todo lo que tenemos. Repotencia lo que tenemos. Si tenemos incoherencia, el defecto se va a tragar esa alquimia y vamos a volvernos incoherentes por 100, por 1000. Pero si estamos esforzándonos por cambiar, entonces la alquimia nos va a multiplicar esa luz por 1000. Entonces eso es un secreto del arcano AZF. Es por eso que es el doble filo de la navaja.
con eso te vuelves un ángel o con eso te vuelves peor. Depende, si lo trabajas bien, maravilloso. Si lo trabajas mal, ay de ti, porque eso es un poder tremendo. La alquimia es como un carro que va a 400 kilómetros por hora. Si lo manejas bien, bien. Si lo manejas mal, un desastre, un accidente, ¿no? Entonces hay que aprender. El que va a practicar alquimia tiene que primero aprender a equilibrar sus 5 centros, a ser respetuosos, a poner las cosas en su lugar. Tiene que educar a sus 5 centros para que no esté trabajando con hidrógenos que no le corresponden. Resultado de todo esto va a ser que la transmutación que hagamos sea buena, buenísima. La transmutación que hagamos va a ser buenísima. El casado va a crearse un hidrógeno, un buen hidrógeno 12 para transmutar en la energía sexual y un buen hidrógeno sí 12 a la hora de transmutar en pareja con el Kundalini. ¿Ya? Y el soltero va a tener una energía equilibrada. Si su energía está equilibrada, sus sueños van a ser equilibrados, sus pensamientos, sus emociones van a ser equilibrados, todo va a ser equilibrado. Tendrá otra energía dentro de sí mismo, otra vibración, estará alerta, estará más consciente, más lúcido, estará más reflexiva la persona, se dará cuenta de las cosas. Entonces, es ahí hay que aprender a hacer eso, estar alerta de nosotros mismos. Y bueno, y ya la técnica en sí, ¿no? El soltero debe transmutar diariamente, todos los días tiene que transmutar la energía sexual, mínimo media horita, pues, ¿no? Si pudiera un poquito más, ¿no? 40 minutos, quizás una horita, si pudiera, hágalo todos los días. Si quiere lo hace todo, 40 minutos de corrido, si quiere parte su trabajo en 2, ¿no? Transmuta 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la noche, no lo sé. Cada quien ahí es libre de decidir cómo hacer su trabajo interior, ¿ya? Pero hay que transmutar todos los días, porque energía que no transmutamos se la come el ego. Así de simple se los digo. Esa energía te llega todos los días por las impresiones, por la comida, por la respiración, por el agua que tomamos, por todo va a llegar esa energía. A la hora de dormir del cosmos, nuestro cuerpo vital absorbe energía que va a nuestro centro sexual, ¿ya? Entonces, todo va a ir al centro sexual. Y entonces tenemos que transmutar esa energía. Si no se transmuta, se rebalsa. El varón llega a poluciones nocturnas, bota la energía, ¿no? Entonces hay que transmutar esa energía todos los días. Si no lo transmutas, el defecto va a decir, bueno, entonces yo me como esa energía. Y el defecto está muy gordo. Hay estudiantes que tienen el agregado psíquico muy gordo porque no transmutan. Y el defecto se come toda esa energía, ¿ya? Y hay casos de personas que llegan a estados de profunda estupidez, ¿ya? Porque se degeneran muchísimo en la sexualidad. El caso, por ejemplo, de gente que usa el Viagra. Y no es porque tengan disfunciones en la sexualidad, no, sino es porque utilizan eso y otros medicamentos más para prolongar el goce sexual y empezar con goces abismales, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? De que a veces disfrutan tanto de la sexualidad estas personas que su mente llega a un estado de profunda estupidez. Hay gente que está profundamente estúpida de tanto Viagra que usa y cosas así, ¿no? Porque prolongan la degeneración sexual, más tiempo a la bestia, y luego ya quedan muy idiotas a nivel de mente. Ya son gente que no razonan, no reflexionan, no entienden, son totalmente reaccionarias, ¿no? Dadas hacia el mal, porque el mal uso de la energía sexual lo que va a hacer es repotenciar al ego. Entonces esas cosas no. Acá las cosas naturales. La gnosis tiene muchas claves, muchos secretos para que las personas que tienen problemas en la sexualidad puedan corregir esos problemas. Por eso es bueno preguntarle a un instructor gnóstico esos temas delicados, pues se preguntan en privado y te puede dar ciertas soluciones, en lugar de estar usando medicamentos que lo que van a hacer es destruir tu sexualidad y destruir tu mente, tu psicología. ¿Ya? Entonces ahí, claro, aquí todo natural.
La persona tiene que transmutar la energía sexual para que no se lo come el ego. La persona tiene que transmutar la energía sexual porque la Madre Divina, cuando va a eliminar un defecto, va a utilizar esa electricidad de la transmutación sexual. No se transmuta las aguas físicas, no. Se transmuta, en las aguas seminales, se transmuta la energía eléctrica que está contenida en esas aguas de vida. Eso es lo que se va a transmutar. Ya todos los días tenemos que hacer ese trabajo. Eso nos va a dar fuerzas para negar al ego, para vencer al ego, fuerzas para autoobservarnos conscientemente. Así como transmutas, así te autoobservas. Si tu transmutación está buena, tu autoobservación estará buena. Si tu transmutación está mal o es muy poco, tu estado de autoobservación será poco también. Hay una relación estrecha entre autoobservarse y entre la transmutación sexual. Es importante eso, ¿ya? Bueno, entonces hay muchas técnicas que el maestro Samael nos dice. Nos dice el maestro, por ejemplo, el Hansah es la técnica fundamental para la transmutación de solteros. Entonces la persona va a trabajar el prana. El prana es una electricidad trascendente, divina, que está en todo y que lo compenetra todo y que está en el aire, está en el oxígeno. Entonces vamos a trabajar ese prana, esa electricidad, ese poder crístico. La persona inhala, ¿no? Primero va a encomendarse a su Madre Divina, va a orar a la Madre Divina. Puede utilizar el mantra Isis, así, ¿no? Se mantraliza. Puede hacerlo más bajito, suavecito, como guste. Mínimo 3 veces, varias veces mantralice, cierre los ojos, siéntese en un lugar, imagine a la Divina Madre en su corazón cargando al Cristo y le pide con sus palabras: Madre bendita, Diosa Madre, bendita Madre Isis, ayúdame, te lo ruego, a transmutar estas energías sexuales. Lleva esa energía conmigo, te lo suplico, dame luz, dame conciencia, le pides con tus palabras. Entonces, después de haber hecho la petición, ahí empieza a inhalar el prana, empieza a inhalar el oxígeno, imaginando que ahí está energía eléctrica en ese aire. Inhala lento. Es bueno saber la técnica, debe inhalar como alargadito, así, ¿ya? No se inhala rápido, así, estaría mal hacerlo así, ¿ve? Ya, eso no. El maestro Samael nos dice, hágalo como alargadito, profundo. Ahí, y retiene el aire. Mientras ha estado inhalando, mentalmente ha mantralizado Ham, J-A-M, de mamá. Ham, mentalmente, y retiene el aire. El aire físico se ha quedado acá, ¿no? Acá en los pulmones, una parte por el esófago, el estómago, en fin, el aire físico. Pero luego con la imaginación, con los ojos cerrados ya, separas la electricidad del prana del aire físico. E imaginas que esa electricidad física atraviesa todos tus órganos. Si es que es varón, llega a las gónadas, a los testículos. Si es que es mujer, imagina que llega a los ovarios, ¿ya? Esa electricidad entra. Uno puede imaginar 2 pequeñas lagunas en los ovarios, en los testículos, donde hay aguas cristalinas, y puede ver ahí que llega esa energía y las fecundiza, ¿ya? Se mezclan, libera un vapor, de ese vapor libera electricidad. Los varones pueden imaginar también en el testículo derecho un cáliz de oro, porque está la parte positiva, y en el izquierdo un cáliz de plata. Y las mujeres al revés, en el ovario derecho un cáliz de plata y en el izquierdo un cáliz de oro, ¿ya? Ahí, así, estas polaridades, y dentro de esto pues aguas seminales, como 2 lagunitas, aguas limpias en la cual debe ver que ahí llega el prana, ¿ya? Entonces, ya todo esto reteniendo el aire, desde que hizo Ham está reteniendo, imaginando. El maestro Samael aconseja imaginar, ayúdense con la imaginación. Listo, entonces uno ve que de esas aguas que se están evaporando, que se están transformando, se libera una electricidad que, como 2 rayos eléctricos, con la imaginación hay que llevarlos hacia arriba.
hacia la base de la columna, entre la parte del ano y la base de la columna, pues ver que ahí esas energías se cruzan y suben paralelo a la columna, y cuando están a la altura del corazón en la columna, pero en la columna vuelven a cruzarse ahí y siguen subiendo hacia arriba, llega al cerebro, a la parte de arriba, a la glándula pineal. De ahí con la imaginación ver que electrifica, le da vida, luz a toda la parte del cerebro. La llevamos al entrecejo y del entrecejo lo llevamos a la laringe. Vemos cómo la electrifica, la magnetiza y luego llega al corazón. Y vemos cómo el corazón se ilumina, se llena de luz, de electricidad, imaginamos. Y cuando llega al corazón y lo ilumina, es ahí cuando ese aire que estamos reteniendo lo botamos por la boca, pero mantralizando el mantra Saj, S-A-J, ¿ya? Pero se hace en un golpe, así, Saj, ¿ya? En un golpe. Inhalaste lento y botaste en un golpe, Saj, ¿ya? Así. Esa es la técnica correcta. ¿Y cuánto tiempo debo imaginar? ¿Cuánto tiempo debo retener el aire? Pues un tiempo equilibrado. No debe ser mucho tiempo porque te cansarías, estarías así, ¿no? Tampoco muy rápido porque no te da tiempo a imaginar, ¿no? Imagínense que alguien haga, no le dio tiempo a imaginar nada. El maestro recomienda imaginar. Dense un tiempo, quizás 8 segundos, quizás 10 segundos que retienes el aire y botas. Listo, ¿ya? Entonces, si de repente por falta de práctica al comienzo sentimos que nos agitamos, entonces un momento respire, interrumpa la práctica, respire, ¿ya? Y listo, una vez que se normalizó su respiración, continúa, ¿no? Continúa nuevamente, ¿ya? Y es así. Es bueno que cada cierto tiempito volvamos a mantralizar y a pedir a la Madre Divina. Supongamos, ya hice 8 transmutaciones, 10 transmutaciones, entonces nuevamente invoco y mantralizo y le pido, Madre Divina, ayúdame, ¿no? Otra vez 8, 10 transmutaciones, otra vez mantralizo, otra vez pido. ¿Por qué? Para que el trabajo no sea mecánico. Estamos acostumbrados a ser mecánicos y podemos hacerlo hasta mecánico este trabajo. Pero si nos acordamos constantemente de pedir a la Madre Divina, estamos constantemente haciendo conciencia que estamos trabajando con ella, y lo mejor es hacer un trabajo consciente, ¿ya? Y cuando se aguanta la respiración, cuando se retiene la respiración, no debe ser muy corto ni muy largo. Alguna vez conocí un instructor que a nosotros los estudiantes nos hacía practicar, y él tenía esa costumbre, imagino que así le daba resultados, no lo sé, de aguantarse la respiración como 2 minutos, creo, no sé, y nos hacía practicar así. Y yo me acuerdo que esas prácticas que hacíamos no nos servían, porque para nosotros era una tortura, no estábamos acostumbrados, estábamos al final para decir Saj, terminábamos así, Saj, así. ¿Y cómo va a ser eso trabajar? Que tú quedes angustiado, que te pones morado, eso no está bien, ¿no? Bueno, ese instructor en ese momento no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, para que vean. No se trata de que, es misionero, está más despierto. No, acá todos tenemos que trabajar y despertar, todos, estudiantes y misioneros. No hay nadie que esté por encima de nadie acá. Acá solo el ser está por encima de todo el mundo. Todos tenemos que darnos cuenta de nuestros errores, estudiantes e instructores. Y todos tenemos que estarnos corrigiendo constantemente todos los días, ¿ya? Y si alguien consigue con más conciencia, pues mientras más luz tenga, más sencillo tiene que ser, más normal tiene que ser, ¿ya? Eso así. Entonces nosotros, no, pues un tiempo moderado, pues ponle 8 segundos, 10 segundos, no sé, ¿no? ¿Ya? Y ¡zah! No estoy diciendo que tiene que ser ese tiempo, no, cada quien que se ponga su tiempo, cada quien, de repente algunos, para que imaginen mejor, necesitan 14 segundos, 15 segundos, bueno, si él lo hace así, si se siente cómodo, está bien. No estoy poniendo tiempos, estoy dando una referencia sencillamente. Aclaro eso para que no haya un malentendido, ¿ya? Entonces, es bueno que cada quien busque su ritmo, pero hay que imaginar.
y la técnica, este trabajo diariamente. Y esa energía que queda acumulada dentro de nosotros es una luz que nos va a alumbrar para todo, para todo. Queremos un mantra, esa electricidad guardada le va a dar poder a ese mantra. Queremos desdoblarnos, pues de ahí va a salir. Queremos tener fuerzas para negar al ego, pues eso nos va a ayudar, nos va a equilibrar. Entonces, no se trata solo de saber la técnica y ya está. Hay que equilibrar los 5 centros. Porque si tú transmutas ahorita, ya tienes tu energía, todo bonito, sales a la calle y te identificas con el ego, toda la energía que transmutaste, al final el ego se lo va a comer, ¿no? Entonces no hay avance. Entonces el que transmuta tiene que aprender a equilibrar sus 5 centros. El que está luchando por equilibrar sus 5 centros, tiene que transmutar. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, hoy día me ganó la ira y renegué? Bueno, si te ganó la ira y renegar, entonces ya la noche ya no transmuto, ¿ya para qué? No, transmuta igual. Transmuta, porque hay energía, tienes que transmutarla. Solamente que estudia, ¿cómo te ha ganado la ira? Me ganó por esto y esto. Bueno, ya, estúdiala. Estudiada tu ira, ya no te puede volver a coger de esa manera, porque la has estudiado, porque has hecho conciencia de eso. ¿Ya? Si tú conoces a tu enemigo, sabes cuáles son sus armas, cómo te utiliza, pues ya, conociendo todo eso, ya no tiene que volver a manejarte. ¿Ya? Entonces, eliminar al ego también es un juego de estrategia, es un juego de estudio, es un juego de análisis. La lección aprendida, tenemos que aprender a aprenderla para toda la vida. Lección aprendida, ya no te cogen por ahí. Si es posible, anótalo. Si tú cometiste un error en la vida, dice, ¿por qué cometí el error? Me ganó el orgullo, me dejé llegar por el chisme, por lo que me decían, y esto y aquello. Aunque sea, anótalo, repásalo, estúdialo, medítalo, ¿ya? Léelo, al día siguiente vuélvelo a leer, y al día que sigue vuélvelo a leer, vuelve a estudiar, vuelve a meditarlo, que te quede bien guardada esa enseñanza. Cosa que cuando se te vuelva a presentar otro gimnasio más o menos así, dices, no, ese engaño yo ya me lo conozco. No me vas a volver a coger nuevamente defecto. No. Yo me equilibro, ¿ya? Porque yo voy a eliminar al ego. Y entonces ahí avanzamos en el camino interior. Transmutación y muerte. Transmutación, equilibrio en los 5 centros de la máquina humana. Los solteros tienen que hacer eso. Los casados con mayor razón, porque están manejando mucho más poder. El casado tiene que fabricar hidrógeno Si-12, pero no lo va a hacer si sus 5 centros están desequilibrados. Si sus 5 centros están trabajando con hidrógenos que no le corresponden, no lo va a hacer. Por eso muchas parejas quieren despertar el Kundalini y no pueden despertar el Kundalini porque su centro sexual está lleno de hidrógenos más pesados de los otros centros. Entonces aprendamos a equilibrar esto. La técnica de muerte en marcha, de la cual hablaba el maestro Ravolú, también va a servir para esto, pero esa es otra clase. De eso hay varias cosas que decir. ¿Qué es en sí? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las confusiones que ha habido al respecto? En otra clase se hablará de eso. Pero por ahora quiero que se entienda que la transmutación como técnica necesita un equilibrio de los 5 centros de la máquina humana, para que cada centro nuestro trabaje con el hidrógeno que le corresponde, para que el hidrógeno sexual trabaje con el hidrógeno que le corresponde y se transmute mejor y todo vaya bien, ¿ya? Entonces, esto nos va a abrir las puertas de las iniciaciones, del camino interior. Bueno, bien, hasta aquí la clase de este día, algunas reflexiones, algunos comentarios, algunas enseñanzas, todo esto basado en el maestro Samael principalmente. Y bueno, aprovecho para invitar a las personas, a los estudiantes, al trabajo interior, a los que recién estén aprendiendo, a que estudien los libros del maestro Samael, a que aprendan la enseñanza, que no se pierdan las clases, estudien sus clases completas, estén en un grupo gnóstico, se apoyen quizás con estos videos que también los pueden encontrar en el canal en YouTube, el canal Gnosis Síntesis. Pueden apoyarse, pues estudien, aprendan bien la doctrina y también practiquen, ¿no? Practiquen, estudien al maestro Samael, y ayúdense a despertar la conciencia, a aprovechar el tiempo que queda y aprendamos a ser autocríticos, no con los demás, sino con nosotros mismos, ¿ya?
eso. Y bueno, entonces hasta la próxima.